Watson y Crick, Crick y Watson, doble hélice, hélice doble. No. Rosalind Franklin. Esa es la clave. Hace unos días celebramos el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y hoy os traigo un caso de una de las pioneras en este noble arte de la ciencia, que no tuvo el reconocimiento que se merecía. Hoy, we right a wrong. Deshacemos un agravio. ¡Vamos con ello! Es una fría tarde de febrero de 1953, en Cambridge, en el Reino Unido, en Inglaterra. Hay un pequeño pub llamado The Eagle, en el que la gente está comiendo o tomando su cervecita tranquilamente, y de repente entra una persona, un científico, y grita: ¡Hemos descubierto el secreto de la vida! ¿Ah? Y la peña flipando. Así es como narra James Watson en su libro La doble hélice cómo Francis Crick, su compañero, desveló al mundo que habían encontrado la estructura del ADN, habían descubierto la doble hélice del ADN, esta importante molécula que muchas veces nos referimos a ella como la molécula de la vida, porque transporta toda la información necesaria para que la vida se desarrolle. Pero claro, como es obvio, un descubrimiento de estas características no puede quedarse en una conversación de barra de bar. Hemos descubierto el secreto de la vida. Muy bien, cuéntaselo al mundo de verdad. Así que poco más tarde en ese año, en abril de 1953, James Watson y Francis Crick publicaron en la revista Nature un artículo llamado Estructura molecular de ácidos nucleicos, una estructura para el ácido desoxirribonucleico, el ADN. Aunque es importante reseñar que no descubrieron el ADN como tal, esta molécula ya se conocía, había habido muchos estudios previos en los que Watson y Crick basaron su trabajo para publicar este descubrimiento, pero sí que fueron los primeros en mostrar una estructura realista del ADN, en la que dos hebras de ADN se emparejan en forma de hélice dextrógira. Si ponemos nuestra mano derecha hacia arriba, el pulgar asemeja el eje de la hélice, y nuestros dedos serían las bases que se enrollan alrededor de esa hélice. Y estos serían dos hélices que están emparejadas de esta forma. De esta forma sería dextrógira, de esta forma sería levógira. Además, describieron que estas dos hebras se unen entre sus bases guanina, citosina, adenina y timina, las cuales se emparejan entre sí a través de puentes de hidrógeno, de una manera en que las bases quedan hacia adentro. Es decir, hubo muchos avances y se considera uno de los descubrimientos más míticos y más increíbles del siglo XX. Ciencia pura y dura. Entonces, claro, cuando hay un descubrimiento de estas características, obviamente se merece un Nobel. Y así fue. Watson y Crick recibieron en 1962, 9 años después, el Premio Nobel de Medicina por el descubrimiento de la doble hélice de ADN. Pero no fueron los únicos. Maurice Wilkins. De hecho, Maurice Hugh Frederick Wilkins. Wilkins para los coleguitas. ¡Ay, Wilkins, Wilkins! ¡Qué importante eres en esta historia, amigo! Pero, ¿quién es Wilkins? Toda la vida nos han contado la doble hélice de Watson y Crick, los padres del ADN. Así me lo enseñaron a mí en el colegio. Pues, guess what? Sin madre no hay descendencia. Pero ahora vamos a ello. Wilkins era un experto en rayos X, en la difracción de rayos X, una técnica indispensable para sacar fotografías del ADN que ayudaran a descifrar su estructura. Y en aquella época trabajaba en el King's College de London, una de las instituciones más prestigiosas del mundo. Y era muy amigo de Watson, pero sobre todo de Crick, que trabajaban ambos en el laboratorio Cavendish. Un poco rivales de la King's London, pero al final los científicos siempre colaboran entre ellos. El caso es que, como digo, estas fotografías de rayos X se utilizaban para sacar fotos del ADN, algo en lo que también estaba metida una mujer de armas tomar y con las cosas bien claras, llamada Rosalind Franklin, que también trabajaba en el mismo King's College que Wilkins, y que por lo visto no se llevaba especialmente bien con él. Se conoce que Wilkins era un tío tranquilo, que no le gustaba discutir, que no evitaba las confrontaciones, y Rosalind Franklin por lo visto era todo lo contrario. No se callaba, no le importaba discutir y decirte que si algo está mal, confrontarse con la peña y ir a por todas, o sea, con las cosas claras y sin miedo a decir su opinión, a decir sus teorías y lo que ella piensa de cada descubrimiento científico o de cada experimento. Y además debía ser bastante brusca en sus formas. En las palabras de una amiga suya, Norma Sutherland, dice: despertaba bastante hostilidad en las personas con las que hablaba y parecía darle bastante igual este hecho. Si yo os contara con la de científicos y científicas que me he cruzado con este perfil en mi carrera, no estás sola, Franklin. Además, habría que ver qué tipo de actitudes tendría que aguantar Rosalind Franklin en los años 50 en la King's College de Londres. Se ha sabido a posteriori que había un ambiente muy de boys club, un ambiente muy machista, muy en la que solo los hombres tenían voz y voto y tenían sus grupitos en los que incluso se iban a comer aparte. Entonces es posible que Franklin tuviera una actitud defensiva precisamente por ese ambiente hostil. Total, que Watson y Crick andaban obsesionados con la estructura del ADN, porque además había una carrera científica
liga con Estados Unidos, había otro investigador que andaba detrás de ello. Esto es algo muy común en ciencia. Quien lo descubre primero se lleva todo el mérito. Pero por lo visto no daban una. Habían sugerido un modelo de 3 hebras en las que las bases estaban apuntando hacia afuera, y cuando se lo enseñaron a Rosalind Franklin, dijo: no tiene ningún sentido, esto no puede ser. Y además, como lo decía ella, sin pelos en la lengua. Y entre toda esta movida, pues Wilkins un día le enseña una foto, la famosa foto 51, a Watson. Y esto lo cambia todo. Y también se monta el pifostio. En palabras del propio Watson, me quedé boquiabierto y mi pulso se aceleró. Algo vería que le gustó, ¿no? El mismo Watson reconoció que esa fotografía le dio las pistas que necesitaba para descifrar la estructura correcta. Era una foto muy nítida, una foto en la que la estructura del ADN, si sabías interpretarla bien, se podía deducir claramente con otras mediciones y cálculos, obviamente. Pero claro, ¿quién tomó esta foto que Wilkins enseñó a Watson? Pues la tomó un tal R. Gosling. No es quien estáis pensando, no ese Gosling, sino un tal Raymond Gosling, un pobre estudiante de doctorado en la King's College que empezó con Wilkins, luego Wilkins se fue de vacaciones y pasó a trabajar con Franklin, luego Wilkins volvió y creía que era todavía el supervisor de Gosling. En fin, que la King's College debía ser allí un pequeño guirigay interesante en la que nadie se sabía quién llevaba el mando, quién no. Y en medio de todo esto estaba el pobre Gosling, un estudiante de doctorado. ¡Ay, la vida del doctorado, Parece que ha sido miserable desde tiempos inmemorables. Como lo sabemos los que hemos pasado por ahí, En fin, el caso es que esta foto la sacó Gosling bajo la supervisión de Franklin, y Franklin la vio y dijo: esto es importante, y se la guardó porque creyó que era muy relevante. Y claro, Wilkins se la enseñó a Watson sin que Franklin lo supiera. Franklin no tenía ni idea de que habían visto esa foto. Y no solo eso, sino que por medio de otras terceras personas que estaban por allí, Watson y Crick tuvieron acceso a los datos, mediciones, cálculos que ayudaban junto a la foto a descifrar esa estructura de doble hélice tan importante. Cálculos y mediciones que la propia Franklin había hecho. E insisto, Franklin no tenía ni idea de todo lo que estaba pasando. Cuanto menos huele un poco mal. Lo más curioso de todo esto es que Franklin había mostrado esos datos en una conferencia en la propia King's College hacía unos meses. Una conferencia en la que Watson estaba sentado en la audiencia. Pero claro, se ve que Watson se pegó toda la conferencia hablando de cómo iba vestida Franklin, del peinado que llevaba, criticando un poco su apariencia, en lugar de prestar atención y tomar notas. Quizás si lo hubiera hecho, hubiera llegado a la conclusión 15 meses antes. Total, que llegamos a marzo de 1953. Watson y Crick le enseñan la estructura a Wilkins y a Franklin, y ambos coinciden, todos coinciden. Es la estructura correcta, tiene que ser así. Descubrimiento del siglo. Y hablando entre ellos, todos estuvieron de acuerdo en que Watson y Crick publicaran el artículo como autores individuales, solo ellos dos, y que Wilkins y Franklin publicaran otros 2 sendos artículos por separado con todos los datos que apoyaban la estructura de la doble hélice. Y así acabó ocurriendo en la revista Nature, como hemos dicho. Y nada, descubrimiento del siglo, todo el mundo es muy popular, Watson y Crick famosos en el mundo entero, y la vida sigue su curso. Pero por uno de esos avatares de la vida, Rosalind Franklin fallece en 1958 a causa de un cáncer de ovario. 5 años más tarde del descubrimiento y 4 años antes de que les dieran el Nobel a Watson y Crick. Ironías de la vida, Franklin murió por una enfermedad inherente e intrínseca a la molécula que estudió, una enfermedad de los genes y el ADN, el cáncer. Pero lo más triste es que murió sin saber hasta qué punto sus datos y su fotografía fueron claves para que Watson y Crick descifraran el enigma, y no se vio reconocida por su labor en tal investigación. Además, recordemos que la Academia del Nobel no otorga premios a título póstumo, hay que estar vivo para ganar un Nobel, con lo cual Franklin no pudo haberlo ganado tampoco. Muchas voces, incluida la mía, creen que si Franklin hubiera estado viva, sin duda merecía ser partícipe de ese premio Nobel de 1962. La cuestión es si el misterio se hubiese desvelado a tiempo, porque recordemos que Franklin desconocía su participación en ese descubrimiento. Y entonces, ¿por qué conocemos tantos detalles de esta rocambolesca historia? ¿No? Pues resulta que Watson publica en 1968 un libro que es un bestseller en el momento instantáneo, La doble hélice se llama, en el que cuenta un poco toda la historia, la crónica de todo lo que llevó al famoso descubrimiento de
la doble hélice de ADN. Y para sorpresa de muchos, habla sin ningún tipo de pudor de todo lo que os acabo de contar, como si no hubiera nada reprochable en esas actitudes. Pero no solo eso, sino que pone a Franklin a parir de unas maneras estratosféricas. Se nota que le tenía ganas. En el libro la llama Rosie. Rosie era un apodo que por lo visto le ponían en la King's College cuando hablaban de ellas a sus espaldas. A ella no le gustaba nada que le llamaran Rosie. Ella era Rosalind y se hacía llamar Rosalind. En todo el libro él se refiere a ella como Rosie. Además dice de ella que era prácticamente una técnico venido a más, que trabajaba para Wilkins pero se creía que era más, cuando en el departamento a ella le habían dicho que podía liderar su propia investigación. Y reconoce sin tapujos todo esto que acabo de explicar, que sí, que vieron la foto, que no le dijeron nada a Franklin, que consiguieron estos datos, como si no pasara nada con todo eso. Pero claro, la gente empezó a llevarse las manos a la cabeza. ¿Esto qué es? Posiblemente el carácter algo huraño de Franklin seguramente no ayudó a que tuviera una buena relación con sus compañeros científicos de trabajo allí en Londres y en Cambridge. Pero insisto, el mundo de la ciencia está lleno de especímenes de todo tipo, y eso no justifica el poder ningunear el trabajo de nadie. Parece que con los años, los tres ganadores del Nobel reconocieron de manera más abierta las contribuciones de Franklin. Como debía ser, claramente. Pero hubiese sido interesante ver qué tipo de libro escribía Watson si Franklin hubiera estado viva. Recordemos que Franklin ni siquiera pudo defenderse de todas las acusaciones de Watson y de todo lo que le llamó en su libro. ¿Y cómo evoluciona todo esto? ¿Cómo está la situación a día de hoy? Pues sabemos que tanto Crick como Wilkins tuvieron bastantes reservas con el libro de Watson, no les gustó un pelo lo que leyeron. Crick pensaba que dibujaba el retrato de los hechos de una manera muy poco verosímil en la que solo dejaba bien al propio Watson. Y Wilkins, a pesar de haber tenido sus roces con Franklin, comentó que la descripción de Franklin en el libro de Watson fue injusta y con infundia. Hacer mal. Y que efectivamente no dieron a Franklin el reconocimiento que se merecía. Pero es que Watson, en su deriva a los pozos de la libre expresión, ha tenido un montón de polémicas. Por poner un poco el contexto, Watson, después de hacerse famoso en el mundo entero, lideró durante varios años el Cold Spring Harbor Laboratory, una de las instituciones privadas científicas más importantes del mundo que se encuentra en Long Island, en Nueva York. Esta institución fue un poco el germen del proyecto Genoma Humano, este proyecto científico internacional en el que se secuenció el genoma humano por primera vez, se supo toda la secuencia de su ADN por primera vez, acabado en los años 2000 por allí, en el que también participó Watson y lideró Francis Collins, uno también de los genetistas más importantes de los últimos años y que también era músico. Dato curioso, el Cold Spring Harbor tiene su propio pub de Eagle, tiene una réplica del famoso pub en el que Watson y Crick anunciaron al mundo el descubrimiento de la doble hélice. En él conservan algunos objetos relacionados con el proyecto del genoma humano y con la historia del ADN, por ejemplo, la guitarra del ADN de Francis Collins que firmaron todos los participantes del proyecto Genoma Humano. Lo sé porque yo mismo he estado allí durante 2 semanas en un curso de bioinformática que hice y he de confesar que alguna cervecita con los profesores después de las clases que acababan a veces a las 9 de la noche me he tomado en The Eagle. Un buen sitio para charlar de ciencia. El caso es que en la década de los 2000, Watson se empecinó en asociar la inteligencia con la raza de los seres humanos. Uy, Watson, ¿dónde te estás metiendo? Llegando a decir, y cito textualmente, todas nuestras políticas sociales están basadas en el hecho de que la inteligencia de las personas negras es la misma que la nuestra, refiriéndose a los blancos. Cuando los test dicen que no es así, las personas que han tenido que lidiar con empleados negros ven que todo esto no es verdad. ¿Really, Watson? ¿Really? Madre mía, Watson. Por si queda alguna duda, esto no tiene ningún fundamento científico ni genético, ¿ok? Al final tuvo que pedir disculpas. Básicamente lo echaron del Cold Spring Harbor, pero es que en 2019 volvió a salir por los mismos derroteros y los pocos títulos honoríficos que le quedaban en esta institución fueron retirados definitivamente. En fin, que Watson es un tipo polémico no se puede dudar, y que tiene una genética privilegiada tampoco, pues ahí sigue el tío con 95 tacos. Bueno, conclusiones de todo este pifostio. ¿Es este un claro caso de machismo en el ámbito científico imperante en aquella época y en muchas ocasiones a día de hoy también? ¿O es más bien un choque de egos entre científicos con un ego hinchadísimo y una cabezonería descomunal? Algo de lo que tampoco anda escaso la ciencia, la verdad. Pero es que hay hechos que son irrefutables. Franklin jamás supo hasta qué punto sus contribuciones fueron claves para el descubrimiento del siglo XX. De hecho, Franklin ni siquiera consideró su mayor trabajo el ADN. Ella luego trabajó en virus y para ella fue lo más importante de su carrera, porque lo desconocía por completo. Es muy triste pensar eso. Con el prisma de la sociedad actual es difícil hacer un esquema de cómo estaban las cosas en aquel momento, ¿no? Yo personalmente creo que la perspectiva de género tuvo que ser un factor muy importante y determinante en cómo sucedieron los hechos.
Es más, hace escasamente 2 o 3 años yo he presenciado en una institución muy importante académica y científica cómo el género de la persona que está hablando provoca unas u otras reacciones en lo que yo llamo dinosaurios científicos, personas que siguen ancladas en una ciencia que a día de hoy ya no existe. Es por eso que yo creo que el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia es a día de hoy tan indispensable como hace 50 años. Las mujeres llevan reivindicando que sus descubrimientos estén al mismo nivel que de los hombres, y en muchas situaciones no es así. Y es por eso que tenemos que seguir trabajando, comunicando, divulgando, para que no haya que hacer more wrongs, right? No haya que enmendar más errores. Roslyn, te queremos. Chao.